Bueno, yo os voy a hablar sobre las cervicalgias, que son dolores en el cuello. Pueden ser dolores en la parte anterior, en la zona lateral o en la zona posterior del cuello, y las causas pueden ser muchas. Pueden ser desde accidentes de coche, o sea, latigazos cervicales, caídas de culo, cicatrices en zonas cercanas al cuello, como puede ser de una de tiroides o en un hombro, o factores también emocionales, pero los más frecuentes son los factores mecánicos, que pueden ser movimientos repetitivos en el día a día o malas posturas. Las consecuencias de estas malas posturas y de estos malos hábitos pueden ser muchas. Se puede presentar un dolor en forma aguda, punzante, en un lugar del cuello, de las cervicales, puede ser delante, a los lados, detrás. También pueden ser dolores crónicos, sobre todo en zona de trapecios o en la zona del occipital, en la inserción de la musculatura cervical con la cabeza, con el cráneo. Pueden ser tortícolis, imposibilidad para mover el cuello y mucho dolor. Puede ser simplemente inmovilidad del cuello, o sea, dificultad para inclinarlo o para rotarlo. Puede ser un malestar general, mareos, hormigueo en los dedos y algunas otras. Los factores mecánicos más frecuentes y las posturas más frecuentes en las actividades de la vida diaria que pueden causarnos dolor de cervicales están relacionadas también con la forma en que estamos sentados. Por ejemplo, cuando nos sentamos se borra la curva lumbar, pasa de haber una lordosis a rectificarse, muchas veces hasta invertirse la curva. Entonces las cervicales también se han de colocar de otra manera. Pueden pasar dos cosas. Una, que se incremente mucho más la curva, que haya una lordosis mucho más pronunciada de la lordosis fisiológica, de la lordosis normal, o que pase todo lo contrario, que se cifose la columna, que en vez de haber la curva con concavidad posterior pasa a ser al revés, y las vértebras de arriba, para mantener la mirada horizontal, se coloquen en una hiperextensión. Entonces esta posición es una posición bastante nociva que va en contra de las leyes mecánicas de las cervicales. Así es como se colocan las cervicales, por ejemplo, cuando estamos sentados frente al ordenador. Entonces nosotros tenemos el ordenador, la pantalla delante, estamos sentados, se nos ha corregido la curva de la espalda, se nos ha invertido ya, las cervicales se nos han colocado en flexión y la zona de arriba ya la tenemos en hiperextensión. Y luego además la pantalla nos capta la mirada, entonces lo que hay es todavía más flexión del cuello, todavía se invierte más la curva, y además la cabeza deja de estar en el mismo eje que el tórax, cuando lo bueno es que en el mismo eje esté la cabeza, el tórax y la pelvis, para que el tórax pueda aguantar el peso de la cabeza. Entonces, al tener la cabeza adelantada, en vez de aguantar el peso y el mismo eje del cuerpo, lo aguanta toda la musculatura cervical, contrayéndose en exceso y tensándose, haciendo contracturas y provocando dolor. Otra posición que también puede dañar las cervicales es cuando leemos, estudiamos o, por ejemplo, gente que le gusta hacer ganchillo o coser, que claro, colocamos el libro o los apuntes y bajamos la cabeza para leer, ¿no? Entonces esta situación lo que hace es otra vez, en vez de mantener la lordosis fisiológica de la columna cervical y el peso de la cabeza sobre el eje del cuerpo, vuelve a adelantarlo y vuelve a invertir la curva. Y aquí mucho más que cuando estamos frente al ordenador. Por lo tanto, habrá las articulaciones anteriores de las vértebras cervicales se pinzarán porque estarán muy retraídas por delante y no están preparadas, la forma de las cervicales no está preparada para estar en esta posición. Y pueden aparecer pinzamientos, con el tiempo, hernias discales. Otra posición que puede tensar bastante nuestras cervicales es la posición que adoptemos para dormir. Mucha gente nos pregunta cuál es el mejor cojín para dormir, cuál es la mejor posición, pero todo esto depende de la posición exacta que haya en nuestras cervicales. Esta es una columna y la forma normal es una lordosis, que es una curva de concavidad posterior, ¿vale? Pero mucha gente ha perdido esta curva a causa de latigazos cervicales, de mucha tensión emocional, de lo que comentábamos antes, de cicatrices, de malas posturas, invirtiendo la curva leyendo, cosiendo,
entonces ya el cojín que debemos adoptar será muy diferente en un caso o en otro.